Inter 2, River 1, pues parecía que se le complicaba al Inter, luego parecía que lo definía fácil, pero River revivió, forzó los penales, vimos 18 a Solari patear con las dos piernas y hasta cambio de arco. Y al final vimos también a Rochet mostrar el escudo a pesar de que llegó hace menos de un mes al Colorado de Porto Alegre. Palmeiras 0, Mineiro 0, se respetaron tanto que se les olvidó atacar, sobre todo al Mineiro que tenía la obligación al menos de empatar la serie para ir a los penales, pero no, llegó una o dos veces al otro arco y ya. Olimpia, que eliminó al campeón actual de la Copa Libertadores a punta de enjundia, decisión y cabezazos letales. Deportivo Pereira, que eliminó al campeón actual de la Copa Sudamericana y se metió por primera vez en su historia a los cuartos de final de este torneo que no es solo un título, es la gloria eterna aquí en Palabra de Gol. Sé que yo me la había jugado con Fluminense para que avanzara a los cuartos de final, pero no puedo dejar de decir que llegó hasta aquí de una manera indigna. Desde el juego fue una sombra en la cancha ante Argentinos Juniors, disputó un primer tiempo espantoso en donde casi no le pudo llegar a un equipo lleno de bajas que tenía un arquero debutante. En el bicho no estuvieron Luciano Sánchez, los arqueros Arias y Lancilota, los jugadores de campo Vitolo, Facundo Ferreira y el paraguayo Gabriel Ábalos, y aún así jugaba mejor que el confuso equipo brasileño que es más nombre que fútbol. La cara de Fernando Diniz lo decía todo. De hecho, en cuanto a opciones, hay que decir que Gondú tuvo la más clara para Argentinos en el primer tiempo y Fluminense llegó al arco recién en el minuto 53 con un cabezazo de Cano. De resto volvió a patear de forma peligrosa hasta el gol de Samuel Xavier en el 1-0 y en el 2-0 obra de Kennedy. Pero pues ahí Argentinos ya estaba regalado en defensa. De lo poco que puedo destacar en Fluminense es el partido de John Arias, de resto triste y pobre todo. Entonces ya quedamos claros en que el juego del Flusao fue pobre, pero más pobre fue la actuación arbitral, lo de Alexis Herreras para que no pite nunca más. En el minuto 9 no le dio un penal claro a Argentinos por una falta de Andrés sobre Alan Rodríguez, y en el minuto 75 no expulsó a Andrea a pesar de que le pegó un patadón a Thiago Nus que incluso le sacó sangre, y lo peor es que el VAR no llamó. ¡Ya está! Y para acabar de completar, la policía estadual le pegó a la gente de Argentinos Juniors en la tribuna. Aparte, en un momento empezaron a sacar billetes para hacer discriminación económica. Lo más irónico es que luego ofician el papel de víctimas porque algunos barras argentinos les tiran bananas y hacen ademanes de mono. Y pues según ellos, según varios brazucas, por eso responden así. Y lo cierto es que ya me tienen harto del lado de los argentinos y del lado de los brasileños. Ambos actúan de forma deplorable y espantosa. Ninguno de los dos que venga a venderse aquí como un santo. Aparte son los consentidos de la Conmebol, imagínense qué le queda al resto. Nada. Olimpia por su lado mostró que si el antipoder fuera una persona sería Sampaoli. Quiero reconocer a este usuario que se la jugó y comentó: me gusta la gente que se la juega antes porque son todos vivos y bravos después de los partidos, pero antes hay que poner los huevos sobre la mesa y jugársela, porque pues yo sé que ahora todos los de Olimpia me vienen a putear, pero este usuario que comentó antes y no después del partido sin siquiera putearme me ganó la pulseada, bien ahí. El caso es que el viejo y barbudo puede estar cayéndose a pedazos, pero siempre tiene una vida más, y vean que el panorama era muy difícil porque se fue arriba el Mengao con gol de Bruno Enrique tras el centro de Arrascaeta. Sin embargo, el decano empató rápido tras un centro de Cardoso que cabeceó muy bien Iván Torres, y hay que decir que el franjeado fue incisivo y fue arrinconando a un Flamengo insípido que proponía poco. Y el castigo para el Mengao llegó con el golazo de cabeza de Richard Ortiz tras un gran centro de Facundo Zavala. Y hasta ahí había penales, pero la mística no perdona la incompetencia, pues Bruera dio el primer aviso con su taponazo que se fue cerca, dio el segundo aviso con la pelota que le quitó a David Luiz que fue muy peligrosa, y en el tercer aviso, no perdonó. Centro buenísimo de Zavala y golazo de cabeza de Bruera. Luego le anularon un gol al Mengao bien anulado. Por cierto, hace rato que no usaban bien el VAR. Para la muestra, la ida en donde no echaron a Richard Ortiz y no le dieron un penal claro a Olimpia. En fin, vi este mismo duelo en la Libertadores 2013 en unos cuartos de final. Aquella vez fue 0-0 en la ida y lo ganó el franjeado 2-1 en la vuelta. Y en 2022 jugaron la última fase previa para entrar a los grupos y Olimpia había perdido 3-1 en la ida, pero en la vuelta ganó 2-0, se fueron a penales y pasó el decano. Y esa vez me acuerdo claramente que me la jugué por Fluminense y quedé como un completo huevón. En fin, con desventaja de 2, obviamente mi apuesta cambia. Y pues ni modo, Fluminense tocará música en los grupos de la Copa Libertadores.
Libertadores. Entonces eso no volverá a pasar. A muerte con Olimpia aquí, pues llega con un envión anímico espectacular, ya que eliminó al actual campeón y va a enfrentar a un equipo dudoso con un técnico al que se le va a cruzar el mata-mata con la convocatoria de Brasil para los partidos de septiembre. Entonces Olimpia debería clasificar a la semifinal. Muy bien, y llegamos al antipoder. Es cierto, las cosas en la tabla se complicaron, pero porque tuvimos muchas sorpresas. Eso también es lo lindo de la Libertadores, que es un torneo que no puedes predecir tan fácil. Mejor vamos a mirar qué dijo la gente sobre qué equipo no brasileño ni argentino llegará más lejos en la Libertadores de este año. Muy bien, esto dijeron: soy boliviano, pero pienso que Atlético Nacional puede llegar a semifinales contra un Racing que está mal defensivamente y Boca o Nacional que dejan más dudas que certezas, comentó el antipoder. Yo tengo un presentimiento que Olimpia va a llegar a cuartos. Qué buen presentimiento. Y aquí dicen: yo creo que Bolívar y Deportivo Pereira van a llegar a cuartos o semifinales. Es que le acertó. Mínimo ya cuartos. Aquí Alejo en Instagram dijo: Independiente del Valle fijo. Sí, fijo se quedó eliminado. Sebas aquí dice: Independiente del Valle eliminado, Bolívar clasificado, Atlético Nacional recontraeliminado. Aquí Julián dice al final algo muy chistoso: semifinal colombiana, pero tienen que juntar todos los balones de oro de Messi para que se pueda dar eso. Lo que pasa es que nos faltó tener unos huevos igual de grandes que los balones de oro de Messi para clasificar. A veces sí, es cierto, peco por antipoder, pero en otras ocasiones me sorprende mi nivel de precisión. Pues de hecho pienso que incluso esto se va a ir a penales, y pues como es lo único en lo que es bueno Chiquito Romero, me parece que avanzará Boca va a avanzar, ya sea en los 90 o por penales. Pues Chiquito Romero es mejor, mucho mejor que Hichazo en esa instancia. Y pasó que nomás debutó Cavani, lo más destacado que hizo fue comerse 2 goles hechos, cosa que se entiende porque tenía más prensa que ritmo futbolístico, pero lejos de eso el Ceneice tuvo a Barco iluminado, que ensanchó la cancha con un pase muy bueno al reconvertido en volante Advíncula, que le metió un centro bello a Merentiel que marcó el 1-0. Pero Nacional se enojó, sobre todo Zabala, que hizo un partidazo, se comió toda la cancha, le puso un balón a Báez que le centró a Treza, que estresó a Boca con el 1-1. Pero nada de nervios, pues la iluminación de Barco fue constante, le metió un pase a Fabra que centró y tras el desvío, Gonzalo Castro le puso una asistencia de lujo a Advíncula que marcó el 2-1. Después Barco hizo un pase sin mirar que estresó a Treza, se armó lío y Daronco le sacó amarilla a los dos. Tengan en cuenta eso. El tema es que Boca jugaba a veces suelto porque la defensa de Nacional era lenta, de hecho a Medina le quedó un balón luego de un feo despeje y estrelló su disparo en el palo. Y qué irónico que es el fútbol, ya que tras casi el tercero de Boca llegó el empate de Nacional. Otra vez Zabala metió una asistencia bellísima que recepcionó Lozano, quien centró para que Chiquito dejara un rebote que aprovechó el Colo Ramírez para el 2-2. Luego Barco, que debía haber sido expulsado, recuerdan que tenía amarilla, él le metió un codazo a Morales. A los tiros libres le pone el codo. Pero pues todos sabemos cómo funciona esto. Era la adición, ¿a quién carajo le importa? Boca, siga. ¡Aguante Boca! Y en los penales era obvio que Boca iba a clasificar. Hichazo no hizo nada, igual que el Colo Ramírez y Bocanegra, que hicieron figura a Chiquito Romero, que atajó 2, no como Armani, que de 9 no atajó ni 1. ¿Y quién selló la serie? Barco. Igual creo que cualquiera que hubiese pateado en Boca, excepto Col Fernández, iba a hacer gol. Entonces no cambiaba mucho a la historieta si pateaba o no Barco. Creo que si entraba Chipi Barijo en muletas, igual era gol. Y listo, Boca en cuartos, que se enfrentará ante Racing. Entonces me la juego por el verde paisa. Ojalá no pase nada raro en Argentina. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Y no pasó algo raro, pasó algo espantoso por Avellaneda, llamado Atlético Nacional. Tuvo más orden una trova paisa que esa banda de conos. Racing jugó un partidazo, se llevó por delante al equipo colombiano, lo hostigó desde el minuto 1 con pases largos y centros, y precisamente uno de esos de Gabriel Rojas a la cabeza de Roger Martínez terminó en el 1-0. Ah, y por cierto, Cristian Zapata, el central de Nacional que perdió el salto, es más alto que Roger Martínez, pero pues Zapata es un impedido, ni modo. Y desde ahí las cosas solo mejoraron para la academia, que solo debía esperar los próximos errores de Nacional, y llegaron. En el 2-0 de Osa regaló el balón, le quedó a Ojeda, que corrió, no vio oposición, Zapata no le hizo nada, y pues Ojeda pateó y gol. Y en el 3-0 Beckenbauer Aguirre rechazó mal hacia el costado, y luego en el centro de Racing marcó autogol. Y listo, si Racing hubiese querido hubiese ganado 5-0, lo de Nacional fue espantoso, se va sin pena ni gloria de la Libertadores. ¡Qué alegría, qué alegría! Boca y Racing se han visto 7 veces por partidos de Libertadores
Libertadores. Racing solo ganó una vez, de resto se dieron 2 empates y 4 triunfos para Boca. En cuanto a eliminación directa, jugaron los cuartos de final de la Libertadores 2020 y Boca avanzó con global de 2-1. Y la tendencia se mantendrá, pues si bien Racing avanzó, lo hizo porque se encontró con un penoso Atlético Nacional, mientras que Boca, con su irregularidad y todo, jugó ante un rival un poco más difícil y logró sobreponerse. Además, el Ceneice se va a potenciar con los refuerzos, mientras Racing es Roger, de pronto Almendra y de pronto Juanfer y ya. Además, ¿a quién queremos engañar? Gago ve a Boca y se asusta o se lesiona. Así que sin lugar a dudas, el semifinalista aquí será Boca Juniors. Al Pereira le importó una mierda lo que dije. Y si el Pereira piensa en ir a defenderse como lo hizo ante Colo-Colo, pues quedará salvajemente eliminado. Y así no lo haga, la ventaja es muy corta y no creo que pueda resistir. Y afortunadamente le importó una mierda, porque me alegra que el grande Matecaña llegara por primera vez en su historia a unos cuartos de final de Copa Libertadores. Aunque no fue fácil, arrancó muy metido atrás, su planteamiento fue el mismo que en el duelo de ida, pero su actitud fue distinta, salió con más susto y menos decisión. Y pues eso lo pagó caro ante un Independiente del Valle voraz que lo coronó en el minuto 6 con el gol de Hoyos. De ahí en adelante el cuadro colombiano resistía, se salvó de un gol hecho que se comió Hoyos bajo el arco y de un cabezazo de Lautaro Díaz. Sin embargo, en una de las pocas que tuvo el Pereira en el primer tiempo, Larry Angulo se pasó al arquero y se comió un gol de forma insólita. Luego tuvimos una pequeña pausa para el breakdance de Restrepo. Con el segundo tiempo en marcha, Pereira se iluminó, Arley Rodríguez le bajó un balón a Ángelo que lo sostuvo, lo retuvo y se lo cedió a Zuluaga, que asistió a Larry Angulo, que marcó el tan ansiado 1-1 que enloqueció a la multitud de casi 5.000 hinchas del grande Matecaña que llegaron a Ecuador. No obstante, tras ese gol llegó el sufrimiento, cabezazo de Lautaro Díaz, disparo errado de Landázuri bajo el arco, palazo de Matías Fernández y penal errado por parte de Michael Saltitos Hoyos. Un parto de mula la clasificación del Pereira, que se verá contra Palmeiras, que jugó un buen primer tiempo ante el Mineiro, generó mucho peligro con el cabezazo de Gustavo Gómez, el disparo de Arthur y las escapadas de Ronnie. El segundo tiempo el Verdao se cayó y aunque Mineiro no le llegaba con claridad, puso en riesgo varias veces el partido. De hecho, Paulinho se comió un gol después de que ya había superado a Weberton. Luego el Verdao tuvo un palazo por el tiro libre de Piquerés, pero el caso es que Palmeiras avanzó, aunque dejó algunas dudas en el segundo tiempo ante un rival escaso. Y ahora viene el duelo contra Pereira. Imagínate que eres un club con jugadores que tienen más entusiasmo que técnica, que se enfrenta a un equipo multimillonario con varios futbolistas de selección, pues lo único que te queda es pensar que Conmebol necesita que llegue Pereira a semis porque sí o sí debe estar Boca en la final. Ups, ¿cómo que nadie vio eso? Lo único que me queda es pedirle al Matecaña que compita con enjundia y personalidad, y aunque sé que va a avanzar Palmeiras por su calidad individual, poder de gol y defensa sólida, espero que el Pereira se le convierta en una pesadilla al Verdao hasta donde le den las fuerzas y la voluntad. Y llegamos al dato, adoramos el balón. Sin lugar a dudas, esta Libertadores es especial, ya que desde 2014, es decir, hace 9 años, no coincidían en cuartos de final un equipo colombiano, uno paraguayo y uno boliviano. Por lo tanto, aquí la duda es... Bolívar y su historia dejó afuera al subcampeón de la Libertadores y me sorprendió. Como dije antes, es una ventaja casi perfecta. ¿Por qué casi? Pues porque para mí en la vuelta Bolívar va a perder 3-0, no va a resistir. Reconozco que lo de Bolívar es muy valorable, aparte debo decir que por cómo se dio el trámite del partido era una vergüenza si avanzaba Paranaense, que arrancó ganando con el gol obra de Fernandinho, que aprovechó un penal que cometió Ventaverri. Penal bien cobrado y que no debió necesitar VAR, pero es que el árbitro fue muy malo, lo de Kevin Ortega no tiene presentación. Pues llegó un gol del Bolívar convertido por Patito Rodríguez que fue anulado por una supuesta falta de Ronnie Fernández sobre Thiago Heleno. ¡No! Un desastre lo del peruano Kevin Ortega, que fue al VAR y decidió que hubo una falta lamentable. El caso es que Bolívar compitió en el partido, tuvo algunos disparos peligrosos mientras Paranaense lo intentaba pero no era fluido. De hecho, el 2-0 del Furacao llegó a punta de empujones. Canovio le puso un balón a Vitor Roque que por fin definió bien. Cabe decir que tras un disparo de Canovio por poco llega el tercero, pero la pelota pegó en el palo y en la cabeza del Ampe y el balón se fue afuera. Esa suerte, ¿no? Pero lo más increíble fue que Thiago Heleno, al que supuestamente le habían hecho la falta en el gol de Bolívar, fue quien erró el penal definitivo que le dio la clasificación
clasificación al celeste a los cuartos de final, en donde se verá ante Inter, que jugó muy bien contra River. Sin lugar a dudas es el mejor partido que ha disputado en la Libertadores. Esta versión del Colorado de Porto Alegre yo no la había visto antes en ningún duelo del certamen este año, por eso me la había jugado con River. Y con ese semblante sobre la mesa reafirmo mi convicción en que aquí el clasificado a los cuartos de final será River Plate. Yo me la jugué y perdí, pero por la banda no se marca, o sino que lo digan Milton Casco y Enzo Díaz. El primero estaba desfasado y el otro casi hace un penal. De milagro no alcanzó a cruzar a Fabricio Bustos, estuvo a nada de hacerlo. Para mí no es penal, pero más allá de eso el equipo brasileño había llegado varias veces. Disparos de Ener Goat tenían preocupado al Millo, aunque todos esos disparos misteriosamente eran fueras de lugar. Sin embargo, no se puede obviar que River jugó un primer tiempo fantasmal. Y en el segundo tiempo no cambiaron mucho las cosas. Inter estaba encima y el cuadro argentino dependía de su fortuna, que se acabó en el golazo de cabeza de Mercado. 1-0 re justo, pero corto. Inter merecía más y llegó el premio a la búsqueda, pues el local atacó el costado de Casco, Casco no llegó, le tocó hacer falta a González Pires y de ese cobro llegó el 2-0. Disparo de Patrick que desvió González Pires. Con ese escenario River parecía liquidado, pero los cambios lo salvaron. Tras un centro de Palavecino llegó el gol de Robert Rojas para el 2-1, empate global 3-3 y a penales. Y patearon 18 penales. En medio de eso, cambio de arco porque el punto penal se hizo mierda. De hecho, ese punto penal provocó que, según el VAR, Pablo Solari pateara con las dos piernas. El caso es que vimos arqueros poco acertados, sobre todo Armani, que pudo haber sacado 3 disparos porque fueron a su lado y mal pateados. Pero no, Armani no atajó ni uno. Robert Rojas pegó su cobro en el palo y Rochet acabó con la serie. A todas estas lo de Armani es increíble, ¿no? Porque le tapó un penal a Racing para que Boca saliera campeón, pero no pudo tapar ni uno de estos 9 penales. ¡Ay, por Satán! Y tenemos un duelo digno hijo del antipoder, Bolívar-Inter, partido que nunca se había dado en ningún torneo Conmebol. Y mi Matrix mental ha quedado bugueada, pues este partido no lo esperaba, pero pinta muy bien. Bolívar es un gran local y como visitante mejoró ante Paranaense, mientras Inter levantó muchísimo contra River y llega lleno de confianza. Aquí todo se va a definir por detalles, y el detalle más fuerte, el que pienso que se va a imponer, será la localía del Bolívar, pues si Inter sufrió ante River en Buenos Aires, si Rochet fue el que evitó que eso fuera 4-1, pues ¿qué nos hace pensar que la tendrá más fácil ante Bolívar en un ambiente mucho más hostil? Nada, entonces mi favorito aquí es el Bolívar de La Paz. Ya tenemos a los 8 mejores equipos de América, quienes sacarán ventaja en la ida. ¿Habrá alguna sorpresa o las semifinales serán muy obvias? Comenta. Y ya sabes que aquí soñamos con la copa, queremos levantarla y por eso somos la Libertadores.